Bendito sea Dios para siempre. La gloria y la honra sea al Señor. Abramos nuestras Biblias, hermanos, allí en San Lucas capítulo 22 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Bendito sea Dios para siempre. Una hermosa oportunidad más que Dios nos da en la casa de oración para contemplar su hermosura, Amén. Gloria a Dios. para exaltar su nombre, para darle la gloria a Él. Amén. Aleluya. San Lucas capítulo 22, versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Bendito sea el Señor. Padre Dios eterno, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído, Señor. En tus manos poderosas, Padre, encomiendo mi vida, Señor. Todo mi ser, Padre Santo, que seas tú dirigiéndonos, Señor, guiándonos, Padre Santo, en esta palabra, Padre. Habla, Señor, a mi vida, a tu pueblo, Padre, y bendice, Señor, tu obra, Padre, que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Encamínanos en tu justicia y en tu verdad, Dios Santo. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre, y bendice, Señor, tu iglesia, poderoso Dios. Podamos llevar muchos frutos buenos para tu gloria y para tu honra, Santo Dios. Que sea tú, Señor, hablando a cada corazón, Señor, en este momento, bendito Dios, en tu palabra, bendito Dios, a través de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera toda obra del enemigo que quiere estorbar, Señor, tu palabra, Señor, de entrar en nuestro corazón, de poder entender tu palabra, Señor. Atamos toda fuerza del enemigo, lo echamos fuera por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, tu iglesia, dándonos entendimiento y aumentando en nuestra vida siempre el amor y el temor a Jehová, para la gloria de tu nombre, Padre. Haz de nosotros aquellos, Señor, oidores que, Señor, obedecemos tu palabra, empezando, Señor, con mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a estar viendo en esta preciosa tarde, el título de este mensaje, hermanos, es El hombre que lleva un cántaro de agua. Bendito sea el Señor. La gloria sea Dios para siempre. Pues ahí hemos leído, amados hermanos, que siendo judíos, Juan, Pedro, Jesús, en un cuerpo humano, siendo, ¿verdad?, con sangre judía, y en el cumplimiento de la ley de Moisés, para cumplir en celebrar la Pascua. Vemos aquí, hermanos, que de las muchas maneras en cómo se podía ir a preparar ese día de la Pascua, ellos le preguntan a Jesús: ¿a dónde vamos a ir a preparar? Y de las muchas maneras como Jesús les podía instruir, así como las muchas maneras como Jesús le plació sanar a los enfermos, levantar a los muertos, echar fuera demonios, en diferentes formas se hacían en toda la Biblia. Nosotros vemos que siempre cuando Él iba a sanar a alguien lo hacía de diferentes formas. Y nosotros vemos que en esta Pascua, en esta celebración en particular, cuando le preguntan a los discípulos, Él les dice a ellos, ahí lo que leímos, que ellos se vayan por un camino y al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Le dijo también: seguidle hasta la casa donde entrare. Sé que Él les dio instrucciones en lo que tenían que hacer para ir a preparar a donde iban a tomar parte en la Pascua. Bendito sea el Señor. Ya nosotros hemos visto en muchos estudios y palabra de mes a mes, bendito sea el Señor, que lo que los judíos celebraban como la Pascua, pues Dios utilizó la misma noche de esa celebración
celebración que se hizo, en esa misma noche que estamos leyendo aquí, cuando ellos celebraron, esa misma noche fue cuando Él estableció la cena del Señor. Bendito sea Dios. Pero nosotros vemos también que podemos notar algo importante de este escenario que Él les dijo. Y una de esas cosas es el cántaro de agua. Bendito sea el Señor. Aquel cántaro de agua que aquel hombre, que ellos no conocían ese hombre, pero Jesucristo sí lo conoce. Y también el padre de familia donde ellos iban a ir, porque ahí había un padre de familia donde iba a entrar ese hombre, que tenía ese cántaro de agua que llevaba. Bendito sea el Señor. Y lo que nosotros podemos ver, amados hermanos, es de que la palabra a nosotros mismos nos enseña que el agua representa, en muchas partes de la palabra, nos muestra a nosotros que la palabra, amados hermanos, esa agua es la palabra de Dios. Y el cántaro, ¿de qué es hecho? Muchas veces es de barro. Y nosotros somos considerados en la palabra como aquel barro hechos en las manos de Dios, nuestro alfarero. Y lo importante aquí de ver, amados hermanos, como lo que la palabra nos enseña sobre esa agua que es la palabra del Señor. Nos dice a nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice en San Juan 17:17. Cuando nosotros vemos en Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en otra parte también en las Escrituras dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en el Salmo 119, versículo 105. Y cuando nosotros vemos la importancia de esto, hermanos, que si nosotros representamos ese cántaro que iba ahí, y ese cántaro estaba con esa agua, que estaba llena de agua, nosotros se nos tiene que importar a nuestra vida que nos llenemos de la palabra de verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Porque hay propósito cuando uno se va llenando de la palabra de Dios, hermanos. Porque esta palabra que está escrita, amados hermanos, cuando nosotros vimos cómo llegó esta palabra a esta dimensión, a esta tierra, ¿cómo es que llegó? Tuvo que pagar el precio un hombre llamado Moisés, que él tuvo que subir a una montaña, ya teniendo más o menos 80 años. Tuvo que subir una montaña alta, hermanos, y en esa montaña tuvo que ir a pasar tiempo a solas con Dios, en ayuno y oración, sin comer, sin beber, 40 días y 40 noches. Y si usted cree que eso es imposible, pues es imposible. Pero lo imposible es posible para Dios, estando en la presencia del Señor, para que esta palabra llegue a nuestras vidas, hermanos. Por eso es que desde el momento que esa palabra vino a esta tierra, tuvo que quebrar las tablas que él recibió, porque encontró que el pueblo allá abajo estaba pecando. Y después tuvo que subir otra vez otros 40 días y 40 noches de ayuno y oración, a hacer lo mismo para recibir esa palabra de nuevo, hermanos. Y esa misma palabra que ahora nosotros tenemos es de llenarse de esa palabra, porque esa palabra es espiritual. Vino de allá del cielo, hermanos. Vino de la boca de Dios. Y es para nosotros llenarnos de esa palabra espiritual, que es el agua que necesitamos para que fluya esa palabra, y eso tiene que ser en obediencia al Señor. Pero el propósito que eso tiene, ¿sabe cuál es? Que cuando nos llenamos de esa palabra que es espiritual, es porque también cuando usted ve en ese escenario que había un cántaro con agua, pero había también alguien, aquel hombre que él estaba cargando ese cántaro con agua y lo estaba llevando. Bendito sea el Señor. Asimismo nosotros, amados hermanos, el propósito cuando nosotros nos llenamos, cuando uno se va llenando y alimentando de la palabra del Señor, es porque también nosotros tenemos que dejar ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque aquella agua que estaba llenada, ese cántaro que estaba llenado, ahí estaba, pero estaba siendo guiado, estaba siendo tomado, ¿verdad? Estaba el hombre llevándolo. Ese barro no se movía él solo, sino que había alguien que lo movía.
Y así mismo nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, pero tenemos que llenarnos de su palabra para entender cuando Dios nos está hablando, hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. El dejarse guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros vemos lo que la palabra habla sobre eso, hermanos, dice, porque el ocuparse, en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que hace el Señor cuando uno está ocupado en las cosas del Espíritu, que Él le da vida y le da paz, y uno se siente con esa vida y vida en abundancia, y eso le trae aumento de gozo a la vida, hermanos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso habla, amados hermanos, de que en esta vida muchas veces nosotros no sabemos dónde el Señor nos va a guiar, pero podemos confiar en Él de que Él nos va a guiar, ¿verdad? Como buen pastor que Él es. Y Él ha dejado la forma como Él lo va a hacer. Pero para eso tenemos que poner de nuestro tiempo en buscar del Señor, llenarnos de esa palabra, de esa agua viva, esa agua que salpica para la vida eterna, pero también para eso se necesita seguir la guianza del Espíritu de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Porque, amados hermanos, el propósito allí que tenían era que aquel hombre estaba llevando ese cántaro con agua y lo estaba llevando a la casa, a una casa donde había un padre de familia. Usted puede imaginar qué se puede representar, ¿verdad? Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea Cristo. Así que los discípulos les fueron dichos, aquí en esta ocasión fue a Juan y a Pedro, que Jesús mismo les dijo a ellos que ellos sigan al hombre para que ellos lleguen a la casa del padre de familia. Pero también el hombre cargaba un cántaro de agua. Los discípulos se les dio notar el cántaro. En este escenario, hermanos, usted puede notar que en este escenario, que también está repetido en dos más evangelios, que también está en San Mateo y en San Marcos. Y si no fuera importante o por una razón, pues no estuviera ahí en 3 de los evangelios escritos, para que nosotros le pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Pero cuando Juan y Pedro son llevados a que ellos tomen nota de que tienen que buscar y esperar que hay un hombre que va a salir al encuentro ahí, que lleva, ¿verdad?, le dio los detalles, en otras palabras. Y más bien, ¿para qué? Para que ellos puedan notar algo. ¿Qué notaron? Bueno, un cántaro. ¿Qué notaron? Que llevaba agua. ¿Qué tenían que hacer? Seguir el hombre. Bendito sea Dios para siempre. Eso nos habla a nosotros, hermanos, que tenemos que seguir las pisadas del Señor. Tenemos que seguirlo a Él. Bendito sea Dios, y solo a Él. Porque en este caminar, amados hermanos, no se puede hacer de otra manera. Bendito sea el Señor para siempre. Así que así nos indica con un ejemplo, que así como ese cántaro estaba lleno de agua, tenemos que nosotros llenarnos de esa agua también. Así como ese cántaro estaba siendo guiado, estaba siendo llevado por aquel hombre, nosotros tenemos que permitir que seamos guiados por el Espíritu Santo también. Porque ese es el propósito, hermanos. Eso es lo que Dios ha dejado para llevarnos y guiarnos hasta el final. Es decir, amados hermanos, que uno tiene que llenarse de la palabra, es decir, en la obediencia a la palabra, en lo que nosotros ya hemos venido aprendiendo o hemos aprendido por el camino. Tenemos que ser obedientes a eso. Y lo que podemos estar adquiriendo de conocimiento en la palabra y entendimiento en la palabra por el camino, mientras Dios nos da la vida en la tierra, tenemos que también añadir eso en obediencia para seguir este camino en esa comunión con el Señor, para que el Espíritu Santo no tenga estorbo en digamos, en lo que es guiándonos. Porque el estorbo que puede haber muchas veces son nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos somos los que estorbamos esa comunión, esa conexión con Dios. Bendito sea Dios para siempre.
Así que necesitamos dejar que, ¿verdad?, seguir las pisadas del Maestro, guiados a través del Espíritu Santo para llegar al destino final, que es entrar en esa casa del Padre y tener comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Mire cómo nos la pone el Señor en esta tarde. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, maravilloso en las formas como Él nos habla. Cuando nosotros vamos, amados hermanos, a San Lucas capítulo 22, versículo 11 al 13, vamos a ver esto, hermanos, porque esto es siguiendo los 3 versículos al principio que nosotros vimos. Ahora, cuando nosotros vemos en Lucas 22, 11 al 13, dice, y decir, mire, porque las otras instrucciones que ellos recibieron fueron, seguid al hombre que tiene el cántaro de agua, que él va a llegar a una casa, y decir al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Bendito sea el Señor. La gloria sea al Señor para siempre. Y miren, entonces, versículo 12, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué se hizo adentro de aquella casa? Porque ellos estas instrucciones las siguieron, pero ¿qué es lo que se hizo adentro de aquella casa? Aquella casa pues fue dicha que es la casa del padre de la familia. Pero adentro de aquella casa ellos fueron y estaban en un aposento alto, hermanos. ¿Acaso Dios, acaso Jesucristo no nos ha puesto en lugares altos a nosotros, hermanos? ¿Acaso Él cuando ascendió a los cielos no ha dicho en su palabra el Señor? Claro, Él ha dicho en su palabra de que Él, todas las cosas, ¿verdad?, las bendiciones en los lugares espirituales, en los cielos, Él las ha dado a su iglesia, porque las ha puesto todo a sus pies y lo ha dado a la iglesia. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y eso es todo lo que han sido lavados con la sangre poderosa de Jesucristo, hermanos. Todas esas promesas que usted tiene en la palabra del Señor, eso, amados hermanos, son grandes bendiciones que usted y yo podemos disfrutar del Señor, estando en esa comunión con el Señor y no dejando de irse de esa comunión. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos visto, amados hermanos, hemos estado escuchando entre nosotros mismos los testimonios de sanidades, testimonios de cómo Dios rompe cadenas, de cómo Dios, ¿verdad?, restaura familias, de cómo Dios ha estado sanando cosas que a veces se tiene que ir a operar una vida por cosas así. Bendito sea el Señor, cómo Dios ha quitado enfermedades al instante. Todas esas cosas las hemos venido, amados hermanos, testificando entre los unos y los otros de cosas que nosotros mismos hemos estado experimentando. Mientras en esa comunión con el Señor, mientras le buscamos, Dios va mostrándose fuerte, poderoso, majestuoso en nuestra vida, lleno de amor. Bendito sea su nombre para siempre. También ahí, hermanos, tomaron parte en la Pascua juntamente con Jesucristo, el cual, ¿verdad?, esto implica, para entrar a la casa del Padre y disfrutar de la bendición de Dios, se necesita la comunión entre la obediencia a la palabra y la guía del Espíritu Santo para gozar en la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Y eso, amados hermanos, usted lo puede hacer cuando usted está buscando usted solo, usted, ¿verdad?, entra a la casa del Padre. ¿Cómo usted entra? ¿Verdad? Usted se puede imaginar el templo, cuando el templo, ¿verdad?, tenía aquel velo, que ahora está abierto, el velo está abierto, porque usted y yo ahora podemos entrar a la casa de nuestro Padre. Por eso nos dirigimos a Él como Padre, ¿verdad? Y entramos allí en oración y podemos entrar a través del Cordero de Dios. Pero para entrar y sentir esa presencia divina del Señor, para recibir esa bendición, se necesita, hermanos, esa obediencia a la palabra del Señor y a la misma vez dejándose guiar por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y cómo es eso? Que a veces usted está ocupado haciendo sus cosas y usted siente en ese momento a la oración. Usted está haciendo algo por aquí y usted siente, alaba, ¿verdad?
Esas son las cosas que el Espíritu Santo empieza a guiarlo porque Dios quiere bendecirlo en ese momento. A veces el Señor le indica la oración porque viene algo que le está viniendo, que le va a venir, y es una advertencia que el Señor le está dando porque hay algo que le viene a su vida, pero Dios lo va a librar, Dios lo va a guardar. Por eso a veces una vida puede después despertarse en la noche y siente que el Señor le dice, ora. O a veces Dios le muestra y le dice sobre otra persona, ora por esa persona, y uno no sabe lo que está sucediendo allá. Pero son cosas, hermanos, de que cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, qué fácil es cuando nosotros nos centramos a la casa del Padre a través de Jesucristo y podemos disfrutar esa comunión íntima con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que ellos estaban haciendo cuando entraron los discípulos a esa casa. Jesús, ¿verdad? Tenía ahí que le habían dado ese alto, el aposento alto, bendito sea el Señor. Y ahí en el aposento alto, que ya estaba con todo preparado, ¿verdad? Ya estaba, digamos, las mesas que tenían ahí, y ellos ahí fueron a preparar para hacer la Pascua, para hacer, digamos, la celebración de la Pascua. Pero a pasar tiempo allí con Jesucristo, bendito sea el Señor. Y eso es nuestra comunión, hermanos, con el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa si no hubieran obedecido? ¿Qué les hubiera pasado si ellos no hubieran hecho caso cuando Jesús le dijo, mira, váyate a la ciudad y allá vas a encontrar a un hombre que tiene un cántaro de agua, sígalo, y él va a llegar a una casa y después habla con el Padre? ¿Verdad? ¿Qué pasa si ellos no hubieran seguido esas instrucciones? Porque muchas veces por el camino nosotros podemos decir el qué y por qué yo y qué voy a ir a hacer allá. Y esas son las actitudes muchas veces que salen. Pero ¿qué hubiera sucedido? Bueno, por uno, no hubieran encontrado al hombre con el cántaro. No hubieran encontrado ese ejemplo enfrente de sus ojos que Dios les estaba dando, de que ellos, un ejemplo para ellos y para nosotros también, que tenemos que llenarnos de esa palabra. Y tenemos que después dejar y ser guiados por el Espíritu Santo también. No hubieran, otra parte, no hubieran visto que Jesús les hablaba la verdad. No hubieran visto la gloria del Señor, porque Jesús les dijo exactamente lo que ellos iban a ver sin que Él estaba ni cerca de ese lugar. Pero como Jesucristo ahí está mostrando que Él es también omnipresente, bendito sea el Señor. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Y como Él les está mostrando que Él es el que hizo que es, Él es el Cristo, si ellos no le hubieran hecho caso, no hubieran visto todo lo que hubieran visto, que exactamente como Jesús se lo dijo, así se vino a dar. Eso es ver la gloria de Dios, hermanos. Y cuando no se obedece a Dios, no se ve la gloria de Dios. Por eso, hermanos, yo les digo muchas veces que yo prefiero guiarme aquí enfrente de todos, pero prefiero ver la gloria de Dios. Porque eso, hermanos, trae bendición, eso trae aumento de fe, eso trae gozo, eso trae fuerzas y fortalezas que se necesitan en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo. ¿Qué más hubiera sucedido si ellos no hubieran obedecido a lo que Jesús les dijo? No hubieran podido encontrar la casa. ¿Y cuántos a veces no pueden encontrar la casa? Es decir, ¿verdad? Nosotros sabemos a través de la Escritura que uno, ¿verdad?, entra a través del Padre, a través del Cordero del Señor, pero a veces hay cosas que impiden que nosotros podamos entrar a esa casa y disfrutar comunión íntima con Dios. Es como decir que no encontraron la casa. ¿A qué casa se metieron? ¿A la casa de dormir? ¿A la casa de pereza? ¿A la casa de qué? ¿O a la casa de Dios? Bendito sea el Señor. Y eso sucede muchas veces, amados hermanos, cuando no se obedece a lo que dice Dios. Pero en esta ocasión ellos obedecieron y pudieron encontrar la casa donde estaba el padre de familia. ¿Qué más hubiera sucedido si no hubieran hecho caso? No pudieran después preparar para entrar. Miren, hermanos, eso es bien importante. Si ellos no hubieran encontrado la casa, no hubieran podido después preparar para entrar. Bendito sea el Señor para siempre. Qué importante es para nosotros, amados hermanos, el obedecer al Señor
y estar en comunión con Dios. Porque así como ellos entraron en todo eso para ir a celebrar la Pascua, pero nuestra Pascua, quien es Cristo, nosotros también hoy día tenemos esa celebración. Tenemos esa celebración de la Santa Cena, así como lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros lo hacemos. Y para la gloria del Señor, el Señor ha permitido que hasta hoy en día ha sido restaurado esto. Y es una bendición grande, hermanos. Porque como yo le vuelvo a repetir, han habido casos en iglesias donde años no lo han hecho. Y otra gente a veces después ni lo hace. O ya no lo toman en cuenta. Y esa es parte de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Pero también por eso, amados hermanos, es importante que nosotros recalquemos, y esto lo vamos a ver, 1 Corintios 11, 27 al 30, la advertencia también que Dios nos da a nosotros de comer y beber indignamente. Así que lo vamos a leer, amados hermanos, porque aquí nosotros vemos que Jesús les dio instrucción, y si ellos la siguieron, pues gloria al Señor, todo se les dio y todo fácil, así como el Señor se los puso. No hubo resistencia, nada. Pero si no hubieran obedecido, ¿qué hubiera sucedido, hermanos? Yo pienso que hubieran salido más casos como lo que es Judas. Porque Judas, aunque él entró ahí, pero aún comiendo ahí con Jesucristo, él le decía, ¿será yo? Y ya sabía él que era el traidor. Mire qué cosas. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Se fue a colgar él mismo. No pudo disfrutar de esa bendición con el Señor. La palabra nos enseña a nosotros y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y también dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nuestras almas, hermanos. Por eso es que nosotros recalcamos esta parte. Porque también en otras iglesias donde se celebra la Santa Cena ni la mencionan. Pero Dios nos ama a nosotros. Y mire de qué forma. Que a mí me corrigió esta mañana. Bendito sea el Señor por eso. ¿Por qué? Porque si no me amara no me corrigiera. Yo después viniera aquí y tomara la Santa Cena y ¿qué? Sin arrepentirme primero. Sin pedirle perdón al Señor. Las cosas de Dios son muy delicadas, hermanos. ¿Y qué sucede en todo eso? Que por eso después dice la Biblia que por eso muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Que Dios nos ayude a nosotros a no caer en eso, hermanos. Porque eso sí que es tremendo. Pero sigamos, hermanos, las pisadas de Cristo. Pues Él nos ha dejado el camino por donde tenemos que caminar. Pues Él mismo dijo, ¿verdad? En San Juan 14, 6. Vamos a ver esta palabra. San Juan 14, 6. ¿Qué es lo que dijo Jesús ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién fue el que le dio la instrucción a Pedro y Juan cuando les dijo, verdad? ¿Qué les dijo? Id a la ciudad allá. Van a encontrar un hombre con un cántaro, les dijo. Y él síganlo, le dijo. ¿Ya? Sigan ese camino. Y ese camino que ellos tenían que seguir los guió ¿a dónde? A la casa, al destino donde tenían que estar. Allí a esa casa donde estaba el padre de familia. Bendito sea Dios para siempre. Y Jesús nos está diciendo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Por eso, hermanos, es que esa palabra viva, la cual es Cristo, necesitamos llenarnos de ella en obediencia. Necesitamos de aquellas cosas que digamos que ya nosotros hemos entendido, pero las hemos dejado a un lado. Regresar a esa obediencia. Porque sin Cristo
No podemos llegar al Padre. Sin Cristo, sin esa obediencia, será difícil ser guiado por el Espíritu Santo porque nosotros mismos somos los que ponemos el paro. Pero cuando está esa obediencia, la cual es una obediencia a lo espiritual, es fácil seguir al Espíritu Santo en lo que Él nos está guiando a hacer. Hay muchas vidas, amados hermanos, que ellos se dan duro en la cabeza queriendo buscar esa guianza y es como decir, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo es que uno puede ser guiado por el Espíritu? Bueno, llénese de la obediencia a la palabra del Señor y usted va a ver que eso es fácil como lo que es respirar adentro y respirar hacia afuera. Respirar adentro y respirar afuera, porque Cristo, su palabra viva, va a estar morando y fluyendo en usted, como esa sangre que fluye dentro de su cuerpo. Pero a la misma vez, como ese aire que usted respira, así el Espíritu Santo que mora en uno va a estar guiándolo a uno. Qué bueno es, ¿verdad?, que cuando uno hace una oración y uno está guiado por el Espíritu Santo y está en obediencia, es una oración de como 2 minutos o menos y Dios responde, ¿verdad? Y uno ni sintió que tuvo que estar ahí tratando y que esto y que el otro, no. Dios lo hizo bien fácil, porque esa es una vida cuando está, ¿verdad?, bien unida con el Señor, caminando en esa unidad con el Señor. Y muchas veces hay gente que no entiende eso y dice, bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo? Pero no usaste, no es que dijiste Jesucristo, no dijiste Jesús. La Biblia dice en el y se dan la cabeza, hermanos, porque quieren seguir la Biblia en una forma como que si es todo ta. Y por eso después la gente no entiende. Porque dice, no, pero eso no puede ser así, porque la Biblia dice en el nombre de Jesús y usted dijo en el nombre de Jesucristo. Bueno, si se le fue la palabra a Cristo. Lo importante es que Dios está ahí con esa persona. Bendito sea el Señor. Y en eso, amados hermanos, por eso es que necesitamos vivir en esa obediencia, caminar, fluir. Y yo no digo que por el camino no van a haber errores, sí hay errores, mire, yo te voy a no. Y yo le aseguro que yo no quiero tener más, pero yo sé que en este caminar, hermanos, hay cosas que todavía vamos aprendiendo. Que vamos aprendiendo y vamos a tener a veces unos golpes por aquí y por allá, pero en eso Dios nos ayuda. La misma Biblia dice que aún Jesucristo, amados hermanos, cuando estaba aquí en la tierra, de lo mucho que Él sufrió, aprendió obediencia, dice. Bendito sea el Señor para siempre. Ya no digamos nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Y miren lo que dice también la palabra cuando hablamos de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. San Juan 16:3, hermanos, nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea el Señor. Así que podemos confiar en Él, ¿sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué va a pasar en esta pandemia? Él los hará saber todas las cosas que habrá de venir. Y si no le quiere decir las cosas a usted con detalle, pues aguántese y obedezca. ¿Por qué? Porque usted puede confiar en Él. Usted puede saber de que si él no le place decirle todos los detalles de las cosas, pues usted pídale y si es su voluntad, Él se lo va a revelar. Pero si no, pues nuestro deber es obedecer. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso es obedecer a la palabra y al Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Vamos a entrar en oración, hermanos, en esta preciosa tarde. Y le vamos a poner nuestras vidas al Señor. Vamos a analizar nuestras vidas también. Las cosas que tengamos que arreglar, hermanos, poner a cuenta, pongámoslas a cuenta con el Señor y analicemos nuestra propia vida ante el Señor. Así después, amados hermanos, los que vamos a pasar o los que van a pasar a tomar parte en la cena del Señor, será porque se ha analizado uno mismo a través de la luz del espejo de la palabra, para que podamos nosotros avanzar en esa comunión, en esa obediencia.
el disfrutar esa comunión con el Señor, hermanos. No hay otra cosa como ello. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos.